¿Alguna vez te has preguntado qué tienen en común las personas que llegan a los 90 con buena memoria, sin depender de nadie y con ganas de seguir viviendo? No estoy hablando de suerte, genética privilegiada o de personas que nunca tuvieron un problema de salud. Estoy hablando de personas comunes, con historias comunes, que en algún momento de su vida adoptaron ciertos hábitos, a veces sin saber exactamente por qué, y que esos hábitos fueron construyendo, año a año, una base que el tiempo no pudo derribar fácilmente. La ciencia del envejecimiento ha avanzado mucho en las últimas décadas, y una de las cosas que más ha estudiado es exactamente esto. ¿Qué hacen diferente las personas que viven más y mejor? No las que simplemente viven más años, sino las que llegan a los 90 con autonomía, claridad mental y una calidad de vida que muchos de 70 envidiarían. Hoy vamos a revisar 7 de esos hábitos. No son secretos ni difíciles, pero tampoco son los que la mayoría de las personas practica con consistencia después de los 60. Quédate hasta el final, porque el hábito número 1 es el que más sorprende y el que menos se habla en las consultas médicas. ¿Has conocido a alguien que llegó a los 85 o a los 90 con una vitalidad que te sorprendió? ¿Alguien que seguía caminando solo, tomando sus propias decisiones, recordando nombres y fechas, riendo con facilidad? Y si lo has conocido, ¿te preguntaste qué hacía diferente? Porque la mayoría de las personas, cuando piensan en llegar a los 90, imaginan dos cosas. O una vida larga, pero limitada, dependiente, llena de pastillas y restricciones, o una excepción genética que no está a su alcance. Pero hay una tercera posibilidad que la ciencia ha documentado con claridad y que muy pocas personas consideran: que la longevidad con calidad no es principalmente genética, es principalmente conductual. Estudios en poblaciones centenarias de diferentes partes del mundo, desde Japón hasta Cerdeña, desde Costa Rica hasta Grecia, muestran que los genes explican apenas entre un 20 y un 30% de la diferencia en longevidad. El resto, entre un 70 y un 80%, depende de cómo se vive. Y lo más importante, muchos de esos hábitos tienen mayor impacto cuando se adoptan o refuerzan precisamente después de los 60, cuando el cuerpo ya ha acumulado cierta historia y cuando cada decisión pesa más que antes. ¿Cuántas de esas decisiones estás tomando de manera consciente hoy? Porque después de los 60, una vida sana y fuerte no significa hacer más, sino hacer lo que tenga sentido para tu etapa actual de vida. Durante décadas, la ciencia estudió el envejecimiento como un proceso inevitable y uniforme. Todos envejecemos, nos deterioramos, y la velocidad depende de los genes. Esa siempre fue la narrativa dominante. Pero en los últimos 20 años, la epigenética cambió esa conversación de manera profunda. La epigenética es el estudio de cómo los hábitos y el entorno modifican la expresión de los genes sin cambiar el ADN en sí. En términos simples, tus genes no cambian, pero la forma en que se expresan sí puede cambiar según cómo vives. Tus hábitos son los que deciden qué genes se activan y cuáles permanecen en silencio. Investigaciones publicadas en revistas de gerontología y medicina preventiva señalan que ciertos hábitos sostenidos en el tiempo pueden reducir la velocidad del envejecimiento celular de manera medible, mantener la longitud de los telómeros, que son los marcadores biológicos del envejecimiento, y reducir la inflamación crónica de bajo grado, que es el factor común detrás de la mayoría de las enfermedades asociadas con la edad. Y hay algo más que hace especial este tema. Los estudios en personas centenarias no encontraron que fueran perfectas, no todas comían de manera impecable, ni hacían ejercicio intenso o llevaban vidas libres de estrés. Lo que sí encontraron fue constancia en ciertos patrones practicados durante décadas sin necesidad de extremos. Son pequeños hábitos que, sostenidos en el tiempo, construyen una vida larga con calidad. Como siempre, lo que compartimos aquí es educativo. Conversa con tu médico sobre lo que es más adecuado para tu situación particular. Déjame contarte sobre Doña Amparo, de 71 años, en Cali. Cuando se jubiló, perdió algo que no esperaba perder: la razón para levantarse. No tenía depresión, era algo más sutil, una sensación de que el día no la esperaba, que podía levantarse a las 7 o a las 10 y no cambiaba nada, que su presencia en el mundo había dejado de ser necesaria de la misma manera. Lo que doña Amparo no sabía es que ese sentimiento tiene nombre en la ciencia del envejecimiento. Los japoneses lo llaman ikigai,
que se traduce aproximadamente como la razón de ser, el motivo por el que uno se levanta, y los investigadores que estudian las poblaciones más longevas del mundo han encontrado que las personas con un propósito claro y sostenido muestran marcadores biológicos de envejecimiento significativamente más lentos que quienes lo pierden. Y aquí aparece algo curioso. El propósito no tiene que ser grandioso, no tiene que cambiar el mundo. Puede ser un jardín que cuidar, unos nietos a quienes acompañar, un oficio que enseñar o una comunidad a la que pertenecer. Lo que importa es que genere la sensación de que el día te necesita. Doña Amparo empezó a dar clases de bordado en su barrio, algo que había hecho toda su vida, pero nunca había enseñado, 2 tardes por semana. No ganaba dinero, pero volvió a levantarse con dirección. No sabía que me hacía falta hasta que lo recuperé, dijo. El cuerpo se siente diferente cuando tiene para qué despertarse. El siguiente hábito parece simple, pero la diferencia entre quienes lo practican y quienes no es una de las más documentadas en la ciencia de la longevidad. La ciencia del envejecimiento confirma que el movimiento diario tiene un impacto que va mucho más allá de los músculos. Mantiene la circulación cerebral activa, regula el azúcar en sangre, reduce los marcadores de inflamación y preserva el equilibrio y la coordinación, que son 2 de los factores que más determinan la independencia en los años posteriores. Recuerdo a don Ignacio, de 77 años, en Asunción. Toda su vida había sido sedentario. Su médico le había dicho varias veces que caminara más. Él asentía en la consulta y no cambiaba nada en casa. No encontraba motivación para caminar por caminar. Fue su nieto de 12 años quien lo cambió todo. Un sábado le pidió acompañarlo a ver pájaros en un parque cercano. Caminaron 40 minutos sin que don Ignacio lo sintiera como ejercicio. Estaban mirando pájaros, conversando, presentes. La semana siguiente su nieto tenía escuela, pero don Ignacio volvió solo al parque. Lleva 3 años sin saltarse su caminata matutina. El médico me lo decía desde hace años, dijo. Pero necesitaba una razón para moverme, no una instrucción. Y aquí viene el detalle. Los estudios en zonas azules, esos lugares donde se concentran las personas más longevas del mundo, muestran que ninguna tiene una cultura de ejercicio intenso. Solo tienen en común el movimiento natural y cotidiano integrado en el día, no separado de él. Casi nadie habla de este siguiente hábito en las consultas médicas, y sin embargo, su impacto en la longevidad es uno de los más sólidos de toda la lista. Conocí a don Ramiro, de 76 años, en Medellín. Toda su vida había trabajado en turnos rotativos. Cuando se jubiló, pensó que por fin podría descansar como quisiera. Se acostaba cuando tenía sueño, se levantaba cuando podía. Los fines de semana dormía hasta tarde para compensar, le parecía una libertad ganada. Lo que nadie le había explicado es que el cuerpo humano tiene un reloj biológico interno llamado ritmo circadiano, que regula docenas de funciones simultáneas, desde la producción de melatonina hasta la reparación celular nocturna. Ese reloj no funciona por horas acumuladas de sueño, funciona por consistencia de horario. Cuando los horarios varían, el reloj se desincroniza, y el sueño pierde su capacidad reparadora sin importar cuántas horas se pasen en cama. Lo que casi nadie imagina es que especialistas en medicina del sueño señalan que la inconsistencia de horario es uno de los factores más subestimados en el deterioro cognitivo y la fatiga crónica después de los 60. Su hija, enfermera, le propuso un experimento de 3 semanas. Acostarse a las 10:30 y levantarse a las 6:30, todos los días, sin excepción, incluso los domingos. Don Ramiro lo encontró difícil la primera semana, pero en la tercera semana algo cambió. Se despertó antes de la alarma, con la cabeza clara, sin necesitar el segundo café. Toda la vida pensé que dormir bien era cuestión de horas, dijo. Nunca supe que era cuestión de horario. Una decisión consciente es diferente de una decisión automática, y el siguiente hábito es uno que las personas más longevas practican de maneras que a veces ni ellas mismas identifican como un hábito. Recuerdo a doña Milagros, de 82 años, en Lima. Había crecido en una familia donde la mesa abundante era sinónimo de amor y cuidado. Un plato lleno era un plato de respeto. Desde niña aprendió a comer todo lo que le servían, y de adulta aprendió a servir generoso. Era su lenguaje de afecto. Pero a los 70, su cuerpo empezó a decirle algo diferente. Terminaba las comidas con una pesadez que antes no sentía. Se adormecía después del almuerzo de una manera que le robaba las tardes,
y su glucosa en ayunas había empezado a subir lentamente en cada control anual. Cuando su nutrióloga le explicó el concepto japonés de hara hachibu, comer hasta llenarse al 80%, doña Milagros lo encontró culturalmente imposible. Entonces, su nutrióloga le propuso una perspectiva diferente, y esto cambia completamente la forma de verlo. No se trata de dejar comida en el plato, se trata de servirse menos desde el principio y esperar 10 minutos antes de repetir, porque la señal de saciedad tarda entre 15 y 20 minutos en llegar al cerebro. Doña Milagros empezó a servirse porciones más pequeñas, y en 3 meses su glucosa en ayunas volvió a rangos normales. Las siestas forzadas de la tarde desaparecieron casi por completo. Toda la vida pensé que comer bien era comer mucho, dijo. Nadie me había explicado que el cuerpo agradece el espacio tanto como el alimento. ¿Has notado cómo te sientes físicamente cuando terminas de comer? ¿Satisfecho o lleno? Es una pregunta pequeña, con una respuesta que puede decirte mucho sobre cómo tu cuerpo está procesando cada comida después de los 60. El siguiente hábito sorprende a casi todos, porque nadie lo enseña en la escuela, ni lo recomienda en las consultas. Recuerda a doña Esperanza, de 79 años, en Caracas. Había sido una mujer muy activa socialmente durante toda su vida adulta, pero cuando enviudó a los 71, algo se cerró en ella. Poco a poco fue declinando invitaciones, primero las que le exigían salir de noche, luego las del fin de semana, luego casi todas. No se sentía sola, decía. Se sentía cansada de hacer el esfuerzo. La interacción social activa estimula regiones del cerebro que pocas otras actividades alcanzan. Requiere atención, memoria, lenguaje, empatía, todo al mismo tiempo. Estudios en neurología social señalan que las personas mayores con vínculos sociales consistentes muestran una densidad de conexiones neuronales significativamente mayor que quienes se aíslan gradualmente. Cuando su médico se lo explicó, que el cerebro que no se usa para conectar, se usa para preocuparse, doña Esperanza no volvió a ser la misma de antes. Encontró un grupo de lectura en su parroquia que se reunía los miércoles, solo 4 personas. Nada exigente, pero consistente. En 6 meses notó algo que no esperaba. Su memoria para los detalles cotidianos había mejorado. Pensé que me estaba retirando del mundo para descansar, dijo. Resulta que me estaba retirando del único ejercicio que realmente necesitaba. El número 2 es el que más conversación genera, y el que menos se practica con consistencia después de los 60. Déjame contarte sobre don Víctor, de 68 años, en Ciudad de Guatemala. Era un hombre que había trabajado toda su vida bajo presión. Cuando se jubiló, pensó que el estrés se iría solo, que sin trabajo no habría tensión. Pero el estrés no desapareció, simplemente cambió de forma. Ahora era la preocupación por la salud, por los hijos, por el dinero, por el futuro, por noticias que antes no tenía tiempo de ver y ahora consumía durante horas todos los días. Las personas no imaginan que el estrés crónico, independientemente de su fuente, genera niveles elevados de cortisol de manera sostenida, y que el cortisol elevado de forma crónica tiene efectos documentados sobre el hipocampo, inflama las paredes arteriales, suprime el sistema inmune y acelera el acortamiento de los telómeros, los marcadores biológicos del envejecimiento celular. No es el estrés ocasional el que daña, es el estrés que no tiene salida, el que se instala y se queda. Su cardiólogo, en una consulta de rutina, le preguntó algo que don Víctor no esperaba. ¿Qué hace usted todos los días para soltar la tensión? La respuesta fue un silencio incómodo. Después de eso, don Víctor empezó a caminar solo 15 minutos cada tarde, sin teléfono, sin noticias, sin agenda. En un mes, su presión arterial bajó lo suficiente como para que su médico redujera una de sus dosis. Nunca pensé que el problema no era el trabajo, dijo. Era que nunca había aprendido a soltar. Antes de llegar al hábito número 1, necesito hacer una pausa, porque hay algo que ocurre con mucha frecuencia después de ver vídeos como este. La persona aprende, entiende, se propone cambiar, y sin embargo sigue cometiendo 3 errores que hacen que todo lo demás pierda sentido. Y el peor de los 3 está directamente relacionado con el hábito número 1 de esta lista. Error número 1. Esperar el momento perfecto para empezar. Cuando mejore mi rodilla empiezo a caminar. Cuando los nietos estén más grandes me dedico a aprender algo nuevo. Cuando tenga menos estrés empiezo a gestionarlo. El momento perfecto no existe, y cada mes que pasa sin estos hábitos es un mes en que el cuerpo no recibe lo que necesita.
El mejor momento para empezar siempre es ahora, con lo que hay, con lo que se puede. Error número 2. Practicar estos hábitos de manera intensa pero inconsistente. Caminar 1 hora 5 días seguidos y luego no caminar por 2 semanas. Dormir con horario fijo 1 semana y abandonarlo el fin de semana. Socializar intensamente en una reunión y luego aislarse el resto del mes. La longevidad no se construye con esfuerzos esporádicos, se construye con consistencia modesta. Poco, pero todos los días. Error número 3. Practicarlos solos y en silencio. Cambiar un hábito es significativamente más fácil cuando alguien más lo sabe. No para que te vigilen, sino porque nombrar el compromiso lo hace más real. Un familiar, un amigo, tu médico, o incluso aquí en los comentarios. Cuéntanos cuál de estos 7 hábitos vas a reforzar esta semana. Solo uno. Escríbelo. Porque nombrarlo es el primer paso para que se vuelva consistente. Y este tercer error es exactamente lo que le pasaba a la protagonista del hábito número 1. Un hábito que aparece en casi todos los estudios sobre longevidad, que se abandona de manera silenciosa y gradual después de los 60, sin que nadie lo note, sin que nadie lo mencione en las consultas, y que cuando desaparece puede estar detrás de un deterioro cognitivo que millones de personas mayores atribuyen simplemente al paso del tiempo. Conocí a doña Carmen Rosa, de 81 años, en San José de Costa Rica. A los 74 años había dejado de leer porque le costaba más que antes, y eso la frustraba. Empezó a ver televisión en su lugar, programas que no le exigían nada. Pasaba las tardes en el sillón con el control remoto, esperando que la tarde terminara. Su hija, preocupada, le regaló un audiolibro. Doña Carmen Rosa lo rechazó 3 veces. Al cuarto intento, por pura insistencia de su hija, lo escuchó. Era una novela histórica sobre la conquista de América, un tema que siempre le había apasionado. Lo terminó en 4 días, y esto cambia completamente la forma de verlo. Lo que ocurrió a continuación sorprendió a toda la familia. Doña Carmen Rosa empezó a buscar más audiolibros. Luego quiso saber cómo funcionaba el servicio de descarga. Luego aprendió a usar los audífonos inalámbricos que antes le parecían imposibles. Cada cosa nueva que aprendía generaba la necesidad de aprender la siguiente. Lo que la neurología explica es que ese proceso tiene una base biológica real. Cada aprendizaje nuevo genera conexiones sinápticas que fortalecen la reserva cognitiva, esa red de respaldo que el cerebro usa cuando algunas neuronas se deterioran con la edad. Un cerebro con reserva cognitiva alta puede perder neuronas y seguir funcionando bien. Un cerebro que dejó de aprender no tiene esa red de respaldo. A los 81 años, doña Carmen Rosa había escuchado más de 40 audiolibros. Su médico, en el control anual, notó algo en sus evaluaciones cognitivas que no esperaba para su edad. No me di cuenta de que estaba entrenando el cerebro, dijo. Solo estaba disfrutando de nuevo. Ahora quiero decirte algo que me parece importante. Nada de lo que revisamos hoy requiere que seas una persona diferente a la que eres. No requiere dinero extra ni equipo especial. No requiere transformar tu vida de golpe. Requiere algo más simple y más difícil al mismo tiempo. Decisión consciente sostenida en el tiempo. Porque la diferencia entre llegar a los 90 con autonomía y llegar a los 90 dependiendo de otros no siempre está en el diagnóstico que te dieron a los 65. A veces está en los hábitos que nadie revisó, en las decisiones que se tomaron de manera automática durante décadas y sin cuestionarlas. Seguir manejando tu propio carro, seguir eligiendo qué comes y cuándo, seguir siendo tú quien decide cómo usa su tiempo, seguir viendo crecer a las personas que amas. Eso es autonomía y se construye hábito a hábito, decisión a decisión, día a día. Una decisión consciente es diferente de una decisión automática, y esa diferencia, acumulada a lo largo de los años, es exactamente lo que separa a quienes superan los 90 con vitalidad de quienes no llegan a eso con calidad. Si llegaste hasta aquí, ya tienes algo que la mayoría de las personas no tiene. Información para tomar decisiones más conscientes sobre tu salud. Eres parte de una comunidad que no acepta envejecer sin información. Hoy revisamos 7 hábitos compartidos por quienes superan los 90 con autonomía y calidad de vida. Tener un propósito claro cada mañana. Moverse todos los días sin excepción. No con intensidad, sino con consistencia inquebrantable. Dormir y despertar a la misma hora. Comer hasta estar satisfecho y no lleno. Mantener vínculos sociales elegidos,
que protegen el cerebro de maneras que ningún medicamento replica. Gestionar el estrés como práctica diaria, no como crisis ocasional, y seguir aprendiendo cosas nuevas hasta el último día. Ninguno de estos hábitos es difícil en sí mismo. Lo difícil es la consistencia, y la consistencia empieza con uno solo. Si tuvieras que elegir uno de estos 7 para reforzar esta semana, ¿cuál sería? No el más fácil necesariamente, el que más sientes que necesitas. El objetivo de este canal no es que llegues a los 90 por obligación, sino que llegues con ganas, con claridad, con la sensación de que cada año que pasa suma en lugar de restar, porque esa es la diferencia real entre envejecer y envejecer bien. No pienses que adoptar estos hábitos es un sacrificio, piensa que es una inversión en la versión de ti mismo que quiere seguir conduciendo su propio carro, tomando sus propias decisiones y estando presente para las personas que ama. Son pequeños ajustes que, si se aplican con constancia, construyen una salud más sólida, no de golpe, sino poco a poco. Porque eso es envejecer con estrategia. Antes de cerrar, me gustaría preguntarte algo. De los 7 hábitos que revisamos hoy, ¿cuál reconoces en alguien que conociste y que vivió muchos años con buena calidad de vida? ¿Y cuál es el que más sientes que necesitas reforzar en tu propia rutina? Cuéntanos en los comentarios. No para compararte con nadie, sino porque tu experiencia puede inspirar a alguien más que está viendo este vídeo y todavía no sabe por dónde empezar. Si este vídeo te dio algo útil, compártelo con alguien mayor de 60 que conozcas. A veces, la información que más necesitamos llega a través de las personas que nos importan. Dale like si llegaste hasta aquí. Y suscríbete al canal Sana y Fuerte si quieres seguir recibiendo información clara, sin alarmas y sin promesas exageradas. Hasta el próximo vídeo. Cuídate mucho.